Bueno, es lo que es en la plataforma de Global UCR, ¿verdad? Lo que es el material de las sesiones los van a encontrar aquí en la sección de otros recursos, justo unas horas antes de iniciar la sesión. Vienen aquí a lo que es la sesión para el segundo parcial. Y ahí, además de encontrar con los videos, ¿verdad? Están estos enlaces de sesión 1 y sesión 2 donde pueden descargar los materiales que vamos a usar. Posterior a la sesión se subirá también los videos, ¿verdad? De la misma. Okay. Otro detalle importante que hay que mencionar, ¿verdad? El lugar donde deben hacer el examen. Para este segundo examen parcial, logramos que algunos de los colegios cercanos a lo que sería San José y Heredia hagan el examen en la sede Rodrigo Facio, ¿verdad? No todos los colegios van a desplazarse hasta acá. Entonces, para saber en qué lugar les va a corresponder hacer el examen, se encuentran estos dos documentos: sede de aplicación Rodrigo Facio y sede de aplicación regional, ¿verdad? En ellas se muestran los distintos colegios y en qué lugar les corresponde hacer el examen. Para quienes hacen un examen aquí en Rodrigo Facio está indicado el edificio donde debe hacerse, qué número de aula les corresponde y demás. Ya los profesores de los distintos colegios que participan en el proyecto Matema han sido notificados y ellos se van a comunicar oportunamente con ustedes. Igual ahí se encuentran la dirección o la ubicación vía Google Maps para que de alguna forma u otra puedan acercarse, ¿verdad? Entre las recomendaciones es para quienes les corresponde hacer en la universidad y es un lugar completamente extraño, por favor consideren tomar las previsiones del tiempo para que no se presenten tarde al examen. Ahora sí, vamos a dar inicio a lo que corresponde a la sesión de hoy. Un segundo para cambiar de pantalla que les voy a compartir. A ver qué pasa acá. Sí, ahí está. Para la sesión de hoy, los temas que se van a estudiar es regla del L'Hopital y derivación logarítmica, ¿verdad? Derivación logarítmica incluye la derivada de funciones logarítmicas. Entonces, al iniciar por la parte de derivadas de funciones logarítmicas, ¿verdad? En estos cuadros resúmenes se incluyen las derivadas tanto la función logaritmo base, logaritmo natural, así como logaritmos de otras bases, ¿verdad? Las fórmulas estándar, por así decirlo, que corresponderían a esto. Pero también están pensadas en qué ocurre si tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces, la derivada del logaritmo natural, 1 entre x, siendo x esto que está aquí en el argumento. En el caso de una función logarítmica con otra base, igual se respeta que lo que está en el argumento, ¿verdad? Está presente en el denominador en la derivada, pero extra eso se le agrega logaritmo natural de a. Este logaritmo natural de a está ligado al valor de la base a. ¿Qué significa eso? Que este logaritmo natural es una constante. En el caso cuando estas reglas de derivación se aplican, pero mezclándose con reglas de la cadena, igual vean que lo que está logaritmo natural de f de x, ¿verdad? Esta f de x, esa otra función que está en el argumento de la función logarítmica, forma
el denominador en la derivada. Vean que esa idea se mantiene fija, ya sea en la función logaritmo natural o en la función logaritmo de otras bases. Y lo que se agrega después de la fracción, por así decirlo, es la derivada de esa función f. Que si uno quiere simplificar esto y no expresarlo como una fracción por otra expresión, entonces esto se podría escribir como una sola fracción, donde es f' de x entre f de x. O en su análogo para los logaritmos de otras bases, f' de x entre f de x por logaritmo natural de a. Pero la idea viene siendo más que todo esa. ¿Sí? Ahora, eso es lo que nosotros vamos a utilizar como fórmulas para cuando hablemos de las derivadas de una función logarítmica. Pero está el método de derivación, que se le conoce como derivación logarítmica, ¿verdad? Y entonces ese método, como dice ahí en el recuadro, nos permite derivar funciones que entre comillas son un tanto complicadas, en el sentido de que o no es posible aplicar las reglas de derivación conocidas al momento, o porque comprenden una mezcla de lo que son reglas del producto, cocientes, además tienen potencias que a la hora de derivarlo se pueden convertir en cadenas, ¿verdad? Y eso le aumenta el nivel de complejidad al ejercicio. Entonces, ¿qué viene a ser la derivación logarítmica? Bueno, va a ser un proceso de reescritura del criterio de la función. O sea, nos dice, antes de derivar, usted tiene que reescribir el criterio. ¿Verdad? ¿Cómo se va a reescribir? Utilizando propiedades de logaritmos. ¿Verdad? Y entonces, en el momento en que ya vayamos a derivar, esas reglas de derivación o ya son conocidas o son, por así decirlo, más sencillas. Ahora, vean que aquí se muestran dos ejemplos para hablar de la derivación logarítmica, ¿verdad? El primer ejemplo, x potencia de x, nos lleva a la idea de que tenemos una función en la base, ¿verdad? Aquí esta base x, tenemos una función en la base, pero tenemos además otra función en el exponente. Entonces, si hacemos un poquito de memoria de las reglas de derivación que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos una que nos dice, bueno, si usted tiene que derivar x potencia n, su derivada es n por x n menos 1. Pero ¿qué es lo que pasa? La base sí es una función, pero el exponente es un número real. Y por otro lado tenemos las derivadas de las funciones exponenciales, como la que aparece ahí abajo, suponiendo que sea base e, o puede ser otra función exponencial de otra base. Y entonces cuando tenemos a potencia x, como su derivada es ella misma por logaritmo natural de a. Pero ¿qué es lo que pasa? La base es un número real y el exponente es una función, ¿verdad? O un criterio donde aparece la variable x, ¿verdad? Y ahí, aunque aparezca x, podría ser reemplazado por cualquier otro criterio de función y mezclamos estas dos reglas con lo que es regla de la cadena, ¿verdad? Pero en ambos casos, en cualquiera de estos dos, vean que o la base es una función o un número real, o el exponente es un número real o una función, pero no tenemos función potencia, otra función, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? La base es una función y el exponente también es una función. Entonces, casos como estos, sí o sí necesitamos de lo que es el método de derivación logarítmica.
¿Por qué vamos a usar este método? Porque sencillamente las reglas de derivación que teníamos hasta el momento no se pueden aplicar en ese criterio. No. Ahora, por otro lado, si vemos este segundo ejemplo, ese segundo ejemplo podríamos derivarlo, ese criterio podríamos derivarlo utilizando las reglas ya conocidas de derivación, ¿verdad? Aquí hay una multiplicación, entonces a la hora de derivar, ¿verdad? Tenemos la fracción que nos genera una regla del cociente. En el numerador tenemos un producto, una multiplicación que nos va a generar una regla del producto. Extra eso, esta segunda parte de la regla del producto tiene una regla de la cadena. Y este denominador también está ligado a una regla de la cadena. Y entonces uno dice, cuando empezamos a mezclar productos con cadenas, con cocientes y más cadenas, no es que no podamos aplicar las reglas de derivación ya conocidas, podemos hacerlo, pero el nivel de complejidad, ¿verdad?, aumenta significativamente. Tendríamos que ser más cuidadosos para no dejar nada perdido, para que no se nos pierda nada, por así decirlo. Entonces, en estos dos casos es donde el método de derivación que podemos utilizar o que nos simplifica el nivel de dificultad es el método de derivación logarítmica. Pero como hay un proceso de reescritura, ¿verdad? Esa reescritura que se hace a través de propiedades de logaritmos, principalmente vamos a considerar estas propiedades para la reescritura. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Tenemos las propiedades de logaritmos donde nos dice la multiplicación de dos elementos en el argumento de la función logarítmica, ¿verdad? Esta multiplicación se puede separar como la suma de dos logaritmos. La división en el argumento se puede separar como la resta de dos logaritmos. Si el argumento tiene un exponente, usted puede colocar multiplicando ese exponente. Y ojo que esto no es lo mismo que una regla de derivación. Es una propiedad de logaritmos que nos permite bajar el exponente. ¿Verdad? Son cosas distintas. Y extra a eso, tenemos dos propiedades más, ¿verdad? E potencia logaritmo natural de x igual a x, o si x es igual a y, entonces podemos introducir el logaritmo a ambos lados. Estos últimos dos casos los vamos a considerar, ¿verdad? Y ojo que ahí dice cuidado. El cuidado es por una cuestión de dominios, de funciones, ¿verdad? Si yo tomara esto explícitamente hablando, al ser esto x un polinomio, el dominio máximo de las funciones polinomiales es R, es todos los números reales. Sin embargo, cuando hablamos de logaritmos, sean logaritmos naturales o logaritmos de otras bases, el dominio máximo no necesariamente va a ser R. En este caso es solamente donde el argumento es positivo. Entonces hay unas cuestiones de restricciones del dominio y demás. Entonces, a partir de eso es que viene esta frase de cuidado. Sin embargo, a nivel de examen, lo que esperaríamos es que las funciones o los criterios de las funciones estén bien definidos y entonces no tengamos que preocuparnos por estas cuestiones de los dominios. Chicos, ¿preguntas hasta acá?
¿Todo bien? Igual en estos casos ustedes tienen la opción de poner ahí reacciones del checo la X. Pero vaya, este sería como ese apartado teórico de lo que va a ser derivación logarítmica. Entonces, por así decirlo, nos dan una función. Identificamos si podemos o no podemos utilizar derivación logarítmica. Hacemos un proceso de reescritura de la función y después derivamos. Esos son como quien dice los pasos. La siguiente sección teórica corresponde a regla de L'Hopital. Pero antes de meternos con esta parte teórica, hagamos los dos ejemplos que vamos a tener para lo que es este método de derivación logarítmica. Entonces, hay uno que fue tomado del parcial del 2015, otro fue tomado de una lista de ejercicios ahí aparte. Entonces ven que nos dicen, tenemos esta función x sobre 4 con exponente arcotangente de x cuadrado menos 2x más 3. Esto que nos agregan aquí, x debe ser mayor que 0, es solamente para hacer aclaraciones con respecto al dominio y que nos digan, vean, no va a tener ningún problema a la hora de utilizar el método de derivación. Utilícelo sin problemas, ¿verdad? Pero no va a tener una participación importante en lo que respecta a la resolución del ejercicio. Ahora, lo que vamos a notar y que uno dice, aunque el enunciado no me diga que es derivación logarítmica, lo podemos deducir. Y uno dice, ¿por qué motivo? Porque resulta ser que nosotros tenemos una expresión que tiene base y exponente. En la base aparece la variable x y en el exponente también aparece la variable x, ¿verdad? Entonces, un ejercicio como este sí o sí va a resolverse a través del método de derivación logarítmica. Entonces, al iniciar con los procesos de reescritura, lo primero que hay que hacer es utilizar esta última propiedad que está aquí apuntado. Introduzca logaritmos a ambos lados de la igualdad. Y uno dice, bueno, ¿pero qué base uso? Porque hay muchos logaritmos con diferentes bases. La costumbre nos hace introducir logaritmo natural. ¿Y por qué hablo de una cuestión de costumbre? Porque si comparamos estas dos derivadas que están encerradas en recuadro, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, la derivada del logaritmo natural tiene menos cosas, ¿verdad? Menos cosas me refiero a los elementos que aparecen en el denominador de la fracción. ¿Ya? Entonces, solamente por eso es que se prefiere trabajar con logaritmos naturales. Entonces uno dice, bueno, introducimos logaritmo natural a ambos lados. Yo lo puse ahí, pero realmente uno lo hace en un siguiente paso. Y ahora, otro detalle. Podemos trabajar con la notación f de x o en su defecto tomar, como y es lo mismo que f de x, entonces trabajamos con y. Eso normalmente es indistinto, no genera mayores problemas ni nada por el estilo. Entonces lo voy a poner aquí. Y es igual x sobre 4 potencia arcotangente x a la 2 menos 2x más 3. Y entonces introducimos logaritmo natural. Entonces, los siguientes pasos que vamos a hacer es un poquito de reescritura. Okay. Aquí, esta reescritura, las propiedades de los logaritmos, lo que nos van a permitir es que este exponente se coloque multiplicando a ese logaritmo natural. Y entonces tendríamos
logaritmo de y es lo mismo que arcotangente x a la 2 menos 2x más 3 multiplicando al logaritmo natural de x entre 4. Incluso podríamos hacer un paso más. Podríamos aprovechar las propiedades de los logaritmos para separar esa fracción, ¿verdad? Separándola en la resta de los logaritmos. Pero aquí tenemos algo que tomar en cuenta, ¿verdad? Aunque el numerador de esa fracción sí contiene la variable x, el denominador es una constante. Pues uno dice, y tampoco es nada de otro mundo. Que en el momento en que derivamos, ahí nos va a aparecer una regla de la cadena, porque no es logaritmo natural de x, sino logaritmo natural de x entre 4. Uno dice, sí, está bien, pero tampoco es nada de otro mundo. Ahora, si nosotros los separáramos, ese logaritmo natural de x como dentro de 4, como logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 4, aquí tenemos que tener un pequeño cuidado. Digo cuidado y es porque esta multiplicación me va a afectar a todo lo que salga de ese logaritmo. ¿Verdad? Ese arctán se tiene que multiplicar por esa resta. Entonces podemos incluir procesos de distributividad, ¿verdad? Si quisiéramos hacer esa separación, o uno dice, no, la verdad es que esa regla de la cadena no es para tanto, y entonces prefiero hacer una regla de la cadena que hacer una distributividad. Cualquiera de las dos cosas que ustedes escojan es igual de válido. Yo en este caso prefiero ahorrarme la distributividad para que al menos lo que escriba el resultado no se vea en un renglón tan exageradamente largo. Pero nada más por eso. Otro detalle importante de por qué uno dice, bueno, explíqueme o reformúleme más por qué tengo que utilizar la derivación logarítmica, por qué tengo que hacer ese proceso de reescritura. ¿Qué? Como habíamos dicho antes, la idea de tener una base con variable y un exponente con variable, no tenemos una regla de derivación, una fórmula de derivación que nos efectúe para ese tipo de expresiones. Sin embargo, gracias a la propiedad del logaritmo, donde bajamos el argumento, el exponente, perdón, ahora tenemos una multiplicación y nosotros sí tenemos reglas de derivación para cuando hay multiplicaciones. Entonces, a la hora de derivar, ese por se va a tratar como una regla del producto. Entonces, bueno, ahora sí ya encarguémonos de la derivada. En estos casos, este logaritmo natural de y se va a trabajar como una derivada implícita. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la derivada del logaritmo natural de y? Okay, hay uno en los comentarios, uno entre y. Okay. Pero al derivar la variable y, ¿qué le falta a eso? Ok. Ahí hay varios comentarios, súper bien. Y' es lo que falta ahí, o ponerlo en lugar del y' como de y de x. Cualquiera de las dos notaciones es igual de válido. Por y'. O en algunos casos uno decide, para no escribir esto como dos cosas, dos elementos multiplicándose, ¿verdad? Ponerlo como y' entre y, que es igual de válido. Y' entre y. Cualquiera de las dos versiones, igual de aceptado. Ahora, al otro lado, en el momento de derivar, tenemos una regla del producto. Entonces uno dice, bueno,
hay que derivar la primera función. ¿Cuál es la derivada de la función arcotangente? Igual por aquello, en algunos casos va a ser más rápido abrir el micrófono que escribirlo. 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ok. 1 sobre 1 más x al cuadrado, pero eso si el argumento del arcotangente fuera nada más x. ¿No? Pero es que aquí nosotros no tenemos x, tenemos otra expresión cuadrática. Entonces, ¿en qué va a cambiar eso a la derivada de la función arcotangente? Lo que va al cuadrado sería lo que está en el paréntesis del cotangente. Correcto. Entonces sería aquí x a la 2 menos 2x más 3 potencia 2, ¿verdad? Y ahí vi que lo pusieron también en los comentarios, lo puso David. En la parte del numerador, ¿verdad? Sea que pongamos el 1 o que después de la fracción pongamos un por, ¿verdad? Va a aparecer la derivada de esta expresión, porque aquí hay una regla de la cadena. Y entonces, ¿quién es la derivada de x cuadrado menos 2x más 3? Perdón, es la derivada de x a la 2 menos 2x más 3. Ajá, sí, 2x menos 2. perfecto. 2x menos 2. Ok. Aquí quiero hacer un pequeño alto con esto que acabo de escribir. Y lo quiero hacer énfasis en esto porque es un error muy común que he visto, ¿verdad? Y que nadie está exento y que uno en la carrera lo hace, pero son pequeñas delicadezas de la matemática, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ahí está la primera función derivada y después viene por la función logaritmo sin derivar, ¿verdad? Y después vendría el más que nos establece la regla del producto, se deja la función arcotangente tal cual, y después vendría la derivada de la función logarítmica, que sería en este caso 1 sobre lo que está en el argumento, pero aquí aparece también una regla de la cadena, que en este caso es 1/4. ¿Por qué esta primera parte está incorrecta? ¿Qué es lo que está mal ahí o qué falta ahí? Falta el paréntesis. Correcto, Jimena. Falta el paréntesis. Este paréntesis, en este caso, se vuelve obligatorio. El simple hecho de no ponerlo, ¿verdad? Matemáticamente hablando, lo que me dice es, vea, esta fracción se está multiplicando exclusivamente con el 2x. Y el menos 2 es quien se multiplica con el logaritmo natural. Y tendríamos una resta en el medio. Entonces, son operaciones ligeramente distintas cuya resolución o procedimiento algebraico no es equivalente. Entonces, aquí se vuelve obligatorio el paréntesis. Entonces, ojo esa pequeña delicadeza. Okay. Y uno dice, bueno, ¿y cómo sé yo cuándo puedo omitirlo o cuándo no puedo omitirlo? ¿Verdad? Si no hubiéramos tenido una cuestión como este del menos 2, ¿verdad? Uno dice, este o no está el paréntesis, la multiplicación como tal se respeta. El problema es cuando tenemos sumas o restas
ahí separándonos en cuestiones como pasa acá. Otra forma de haber evitado ahí problemas es que si hubiera puesto esta derivada aquí en el numerador, ¿verdad? Y entonces la idea de la fracción tiene como un implícito de todo lo que está en la fracción multiplicando al logaritmo natural de 4x sobre 4. Entonces, ¿verdad? Cuidado, es preferible que sobren paréntesis y no que falten. Pero hay por aquello para que tomen en cuenta eso. Ahora, la ventaja de estos ejercicios es que ya que nos dicen, bueno, no es necesario simplificar. Bueno, si uno quisiera simplificar un poquito, tampoco es que pase nada de otro mundo, ¿verdad? Pero ahora uno dice, bueno, ¿cuándo sé yo que este ejercicio ha terminado? Situación, necesitamos a Y' despejado. Eso fue algo que vimos con derivación implícita y que los profesores de ustedes se los han mencionado en clase, ¿verdad? El objetivo de la derivada es Y' o F' o la notación de Y de X debe estar despejado. Eso significa que esta hermosa Y que está aquí en el denominador no debería estar ahí. Nos conviene escribirla al otro lado de la igualdad. Entonces, hay un despeje de Y'. Entonces uno dice, bueno, entonces Y' es igual a Y multiplicando absolutamente todo eso que tenemos ahí. Voy a unificar estas dos cosas en una sola fracción. No pasa nada. O incluso puedo unificar en una sola fracción a estos tres elementos. Cosas lindas de las simplificaciones, ¿verdad? Que, ojo, no son simplificaciones realmente nada de otro mundo. Es que esos cuatro que están ahí se pueden cancelar mutuamente. Ay, mire, he escrito este rectángulo. Por 1 sobre X. Entonces, si quiero, más bien lo escribo como una única fracción. Que, ojo, no son simplificaciones nada de otro mundo. ¿Verdad? Y entonces, teniendo eso, uno dice, bueno, y ya ahí terminó, ahí se acabó, ¿verdad? Y parte de la idea es que si nosotros podemos expresar a la derivada, ¿verdad? Esta derivada, y al otro lado de la igualdad todo en términos de X, deberíamos hacerlo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que usted está queriendo hacer? Bueno, lo que les quiero decir es que esta Y la podemos reemplazar por quien era originalmente, que es el criterio original del enunciado. Entonces, este ejercicio acaba donde escribimos X sobre 4 potencia arcotangente multiplicando a todo lo que está en ese paréntesis cuadrado. Y ahí estaría. Así sería como se resuelve ese ejercicio. ¿Hasta acá alguna duda?
Pero ya he visto varios mensajes privados. Pero extra eso, les puse un ejercicio como este. El hecho de identificar lo que está en el argumento del tangente, ¿verdad? Ese x potencia coseno de x. En esa parte es donde vamos a utilizar derivación logarítmica. Pero esto tiene una pequeña, tiene una pequeña situación que nosotros no podemos agarrar e introducir logaritmo natural a ambos lados desde el inicio del ejercicio. Porque uno dice, si yo pongo aquí logaritmo natural de tangente de x potencia coseno de x, ¿cómo rayos yo voy a ir a aplicar una propiedad de logaritmos, verdad? Uno dice, el tangente como tal no tiene ningún exponente que bajar, ¿verdad? Es solamente el x potencia coseno. Entonces, aplicar aquí logaritmos a ambos lados de buenas a primeras no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, aquí vamos, como quien dice, a deshuesar este ejercicio. Ahora, lo que sí podemos decir es que de buenas a primeras este ejercicio tiene una regla de la cadena, ¿verdad? Hay una composición de funciones, una función tangente que está afuera, ¿verdad? Y la que introdujeron adentro, que es esa marcada en color amarillo. Entonces, la función derivada, o sea, g derivado, que sería g', es, pensando en la regla de la cadena, la derivada de la función exterior, o sea, la derivada tangente. ¿Y quién es la derivada tangente? Secante a la 2. Ok. Entonces tenemos secante a la 2 de x potencia coseno de x por, y quien corresponda a la derivada de x potencia coseno de x. Como en este momento no sabemos quién es esa derivada, lo podemos dejar con esa notación de las primas para decir, vea, eso está pendiente de derivar. Y es exclusivamente en esta parte donde podemos utilizar derivación logarítmica. Y entonces uno dice, ok, hagamos como una especie de borrador ahí. Entonces uno dice, bueno, si y es igual a x potencia coseno de x, aquí yo sí puedo utilizar esa derivación logarítmica. Entonces viene el proceso de reescritura. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x potencia coseno de x. Ahora sí, ya el logaritmo natural me permite bajar ese exponente. Entonces viene el logaritmo de y es igual a coseno de x por logaritmo natural de x, y entonces ya podemos hablar de las derivadas. Entonces, y' entre y es igual, viene la derivada de la función coseno, que es menos seno, por logaritmo natural de x, más coseno de x por 1 sobre x. Y entonces y' va a ser igual a y multiplicando todo eso. Y uno dice, pero y' se debería cambiar, y se va a cambiar por esto que tenemos acá, por x potencia coseno. Y entonces, todo esto que acabamos de obtener, esto se va a colocar aquí.
Entonces uno dice, ahora sí, retomemos el ejercicio tal cual lo estábamos resolviendo. Voy a colocar esto aquí como a un costado para tener el espacio. Entonces, ahora sí, la función g' de x va a ser secante al cuadrado, no sé por qué mi mente me traicionó y puso sen, multiplicando a x potencia coseno de x, que a su vez multiplica a menos en de x, logaritmo natural de x, más coseno de x entre x. Y este sería el resultado del ejercicio. Pero entonces, ojo, esos jueguillos ahí de acomodo, estire y encoge, ¿verdad? Saber en dónde sí podemos aplicar derivación logarítmica y en dónde no. Pues van a ver, por así decirlo, procesos de borrador. Y aun cuando hay algún proceso de borrador, ¿verdad? El consejo es, para efectos de facilitar la calificación, hay como una cuestión de orden. O que se note que es un proceso aparte y en donde se está retomando el ejercicio que corresponde a lo que queremos hacer. Entonces, por ahí estamos con derivación logarítmica. Lo que sigue es la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital nos permite establecer una conexión entre lo que es límites y derivadas, ¿verdad? Pero la regla del L'Hopital no sirve para cualquier tipo de límite. Y entonces, ¿qué nos dice? Bueno, suponga que usted tiene dos funciones que son derivables, ¿verdad? Ahora, recuerden una cosa y que es tal vez parte de lo que justifica la existencia de esta regla de L'Hopital. Que una función sea derivable significa que es continua. O sea, aquí estamos inmersos en una cuestión de continuidad. F y G, por aparte, son dos funciones que son derivables. La derivada de la función G no va a ser cero cerca de A o tal vez con excepción de A. Pero el asunto es que ese límite tiene una de dos formas a la hora de evaluarlo. O tiene la estructura 0 sobre 0 o tiene la estructura infinito sobre infinito. Entonces, esa es como la condición. Los límites tienen que tener una de esas dos formas indeterminadas. Si no es una de esas dos, no sirve. Así de fácil, no sirve. No se puede usar regla de L'Hopital. Y entonces, regla de L'Hopital llega y me dice, ok, bueno, la función que está en el numerador, esa que les dio 0, les dio infinito, ¿verdad? Ella se va a derivar. Eso no dice derivada. La función g que está en el denominador, esa que también nos dio 0, nos dio infinito, bueno, ella se va a derivar. Entonces, ojo que aquí no es lo mismo que regla del cociente. No es una regla del cociente. Aquí nos está aplicando lo de la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, entre el denominador al cuadrado. Son cosas totalmente diferentes. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que sí pasa? Si la función f fuera una fracción, ¿verdad? Un cociente, entonces la derivada de la función f se saca con regla del cociente. Pero f entre g no va a ser una regla del cociente. Cuidado con esos detalles, ¿verdad? Ahora,
Continuando con eso, hablando de las formas indeterminadas. Cuando hablamos de límites, nosotros podemos tener varias formas indeterminadas. Infinito sobre infinito, 0 sobre 0, infinito menos infinito, 0 por infinito, 1 potencia infinito, infinito potencia 0, 0 potencia 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Exclusivamente estas dos es donde usted puede utilizar la regla del L'Hopital. Y uno dice, ¿y qué pasa con todas las otras? Porque a nivel de ejercicios, ¿verdad? Casi que es un hecho que nos vamos a encontrar estas. Bueno, en esos casos resulta ser que vamos a tener que hacer también procesos de reescritura. Y ese proceso de reescritura es para llegar a las formas que necesitamos. O sea, usted va a hacer homogenizaciones, va a hacer racionalizaciones, va a meter cuestiones de logaritmos, ¿verdad? Con tal de llegar a un 0 sobre 0 o a un infinito sobre infinito. Incluso aparecen aquí cuestiones de leyes de potencias, multiplicaciones con fracciones, etcétera, etcétera. O sea, aplique cualquier procedimiento algebraico que sea necesario para que usted llegue a una forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Eso es lo que se necesita. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Si ustedes tienen infinito menos infinito o 0 por infinito, la idea es esta, ¿no? Okay. La reescritura del criterio es para que ustedes obtengan una sola fracción. Puede ser una fracción con fracciones en el numerador o denominador, no importa, pero una sola fracción. Eso es todo lo que necesitamos. Entonces, si usted tiene dos fracciones sumándose o restándolas, homogenícelas. Si viene una raíz con una fracción, homogenice, racionalice a ser necesario. Que si tengo la multiplicación de dos funciones, ¿verdad? Que uno dice, es que ninguno de ellos es fracción. F por G, ¿verdad? Y uno dice, es que verlo, así no es fracción, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos opciones. O utilizamos una ley de potencias, entonces usted dice, bueno, es que esto es F entre G con exponente menos 1. Porque los exponentes negativos son así de bellos, divinos y preciosos, que cuando no están y yo necesito cambiar algo de posición, numerador o denominador, pongo el exponente negativo. O en su defecto, esto es lo mismo que decir F entre 1 sobre G. Bueno, entonces, a partir de algo que no era fracción, creé fracciones, ya sea con leyes de potencias o poniendo una fracción entre otra fracción, con denominador otra fracción, ¿verdad? Cualquiera de todas estas cosas es igual de válida. Ahora, por otro lado, cuando se tienen las formas indeterminadas exponenciales, ¿verdad? 1 potencia infinito, infinito potencia 0, 0 potencia 0, ¿verdad? Aquí aparecen una vez más estas propiedades donde se mezclan exponentes con logaritmos. De hecho, ojo que la habíamos mencionado antes arriba. Esta específicamente. Pero la igualdad va en esta dirección, ¿verdad? Donde yo parto de X, que no es ningún exponente, no hay ningún logaritmo, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, pura bien. Yo si quiero lo puedo escribir como E potencia logaritmo natural de esa expresión, ¿verdad? De ese mismo X que está ahí. Esta X aquí en el argumento del logaritmo que extrae eso está en un exponente. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuándo sé yo que tengo que meter ese potencia? Y ojo, no es la única forma de hacerlo. Aquí tengo que decir, no es la única forma de hacerlo, pero aquí yo les presento uno de los caminos viables, ¿verdad? Entonces,
¿Cuándo identifico eso? Porque ven que tengo una función potencia otra función, ¿verdad? Va a tener cierto similar a cuando vimos derivación logarítmica, pero uno dice es que aquí es un límite, ¿verdad? Entonces no es derivación logarítmica. Entonces, ojo que se escribe e potencia logaritmo natural de ese límite. O sea, todo esto es el exponente. Pero gracias a propiedades de límites y de cuestiones de continuidad y todo lo demás que aquí va a aparecer involucrado, la posición de este logaritmo natural y de este límite se puede intercambiar. O sea, el logaritmo natural lo puedo meter dentro del límite. Así como uno puede sacar cosas de los límites, puede meterlas. Y entonces eso es lo que hacen aquí. Entonces, uno realmente casi que se salta ese primer paso y viene aquí de un solo, ¿verdad? Pero una vez más, gracias a las propiedades de los logaritmos, este exponente que le pertenece al argumento se puede colocar multiplicando al logaritmo. Y de ahí obtenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese límite que está ahí en el exponente va a tener la forma 0 por infinito. Esto de aquí. Esto exclusivamente va a ser de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender con estos casos? ¿Verdad? Que estos límites, suponiendo que el resultado sea un número real, siempre son de la forma e potencia ese número. Entonces, si el resultado del límite es 2, entonces va a ser e potencia 2. Si el resultado del límite es 0, entonces va a ser e potencia 0 y uno dice, ¿qué ganga? Mejor pongo 1. Si es potencia un medio, entonces va a ser e potencia un medio. Y entonces eso, si uno quisiera, lo reescribe como la raíz cuadrada de. Pero por ahí va la idea. O sea, estos límites, si el resultado es real, van a ser e potencia ese número real. Ahora, como les mencionaba, esta no es la única forma de resolver estos límites, pero sí un camino que nos ahorra unos cuantos pasos. Y entonces, Profe, sí, vieras que no entendí este. este último. Ajá, o sea, es que digamos, el de las formas indeterminadas de las multiplicaciones sí, pero este no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Ok, aquí, en estos casos, lo que tienes que hacer primero es una reescritura. La reescritura a la que necesitas llegar es a esta de acá. ¿No? Pero uno dice, por así decirlo, con que llegues aquí, a esta que está en el medio, con esta está bien. Para este paso se aplican propiedades de logaritmos. Pero ese límite que obtuviste ya es de la forma 0 por infinito. O sea, por así decirlo, te estás devolviendo aquí. Y el objetivo de tener las formas 0 por infinito es que en el límite haya una única fracción para que ya tenga la forma indeterminada suficiente para usar la regla del L'Hopital. O sea, por así decirlo, la forma indeterminada exponencial lo que te hace es obligarte a trabajar pasando por las otras formas indeterminadas. Tal vez ya con un ejemplo o sea aún más claro. Sí, tal vez. Pero ojo, las indeterminadas es meta e potencia el límite de un logaritmo natural, propiedades de logaritmos, en el límite trabajarlo o llegar a una sola fracción y después pasar por el 0 sobre 0 o infinito sobre infinito y ya trabajar la regla del L'Hopital. Ese es el objetivo. Entonces ahora sí vamos con la parte de ejercicios. Nos dicen calcule los siguientes límites utilizando regla del L'Hopital.
Bien. Tenemos 3 ejercicios, 3 ejemplos para esto. Bien. Algo importante cuando vamos a usar regla de L'Hopital es saber qué forma indeterminada tiene estos ejercicios. Porque es como quien dice casi siempre obligatorio hacer esa verificación. Porque a partir de eso uno sabe si puede o no usar la regla de L'Hopital. Entonces, este es un límite al infinito, ¿verdad? Y uno dice, bueno, a nivel de numerador, infinito potencia 2 más infinito sigue siendo infinito. Y el denominador, 3 potencia infinitos, háganse la noción de 3 potencia, un número muy, muy grande, también sigue siendo infinito, ¿verdad? Con las funciones exponenciales, aquí tenemos un detalle. Dependiendo de la base y del exponente, puede ser que nos dé más infinito o nos dé cero, ¿verdad? Ahora, si yo hablo de las características de la función exponencial, y igual 3 potencia x, en términos de monotonía, creciente o decreciente, ¿esa función exponencial va a ser creciente o va a ser decreciente? Ok. Bueno, recordatorio, en una función exponencial, si la base, ¿verdad? Y suponiendo que es exponente x, si la base es mayor que el número 1, la función exponencial es creciente. Si la base estuviera entre 0 y 1, la función exponencial es decreciente. Entonces, tenemos el caso creciente. Entonces, la gráfica de esa función exponencial va a tener esta forma. Entonces, ojo las conclusiones que uno puede sacar de esa gráfica. Aquí con un poco de abuso del lenguaje. Cuando x va para más infinito, ¿verdad? Esa idea de 3 potencia más infinito, voy a ponerlo aquí más bonito, 3 potencia x con x que tiende a más infinito, las imágenes se disparan a más infinito. Pero cuando tenemos 3 potencia x con la x que va para menos infinito, las imágenes se están aproximando a cero. Entonces, en términos de límites, los límites en el infinito, funciones exponenciales, o van para infinito o van para cero. Algo similar pasa con la función e potencia x. La base también es mayor que 1. Entonces, la gráfica de e potencia x respeta esas mismas condiciones. Para que consideren eso. Okay. Volviendo al ejercicio. Este límite ya tiene la forma infinito sobre infinito. Entonces, uno dice, de un solo ya podemos utilizar la regla de L'Hopital. Okay. Yo tengo una costumbre que es un indicador visual para mí, que cuando voy a usar la regla de L'Hopital, sobre el igual pongo esto, para que ustedes sepan qué es lo que significa. No es ninguna notación estandarizada, no hay nada que diga, vea, tiene que hacerlo así, escribir esto, o sea, no. Es algo muy personal y para saber en dónde lo utilicé y en dónde no. Entonces uno dice, regla de L'Hopital. Ahora sí tengo que derivar. Pues viene el límite cuando x tiende más infinito. ¿Verdad? Y entonces, en el numerador, necesito escribir la derivada de x cuadrado más x. ¿Cuál es la derivada?
¿Cuál es la derivada de esa función, chicos? De la que está marcada en amarillo. 2x más 1. Perfecto. Y ahora viene la derivada de la función que está en el denominador. Y es la derivada de 3 potencia x. ¿Cuál es la derivada? X. 3x logaritmo natural de x. Perfecto. No, logaritmo natural de 3. Es logaritmo natural de la base. Entonces uno dice, ok, pura vida. Volvemos a evaluar para ver qué pasa ahí. Este límite vuelve a tener la forma infinito sobre infinito. Entonces, una vez más podemos aplicar la regla del L'Hopital. Bien. La regla del L'Hopital la podemos aplicar 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias, siempre y cuando tengamos la forma indeterminada que corresponde. Por eso es que uno pasa identificando si tiene o no tiene la forma indeterminada. Y ahora la derivada del numerador es 2 y la derivada del denominador es 3x logaritmo natural de 3 por logaritmo natural de 3. Pero a la hora de evaluar esto, ¿verdad? El numerador es 2 y el denominador sigue siendo infinito. ¿Qué pasa con ese límite? Profe, una pregunta. ¿Por qué no derivó el logaritmo natural de 3? Porque es una constante. Ah, cierto. Ok, gracias. Con gusto. ¿Qué pasa? Da 0. Correcto, muy bien. Entonces, el resultado de este límite, 0. Entonces, y ya está. Así de sencillito, así de bonito. Sí. Esta cosita bella es un número real. Y entonces, ojo que la regla de derivación me dice, si usted tiene una constante real multiplicando a alguien que sí es función y le toca derivarlo, la constante se queda tal cual, pero usted sí deriva la parte que es función. Por eso es que en el siguiente paso, este 3x derivado me da esto de aquí. Pero como el logaritmo natural de 3 es un número real, se deja multiplicando tal cual. ¿Hasta acá alguna otra duda de este ejercicio? Voy con el siguiente. Viene este. Nos dice es del parcial del 2015. Límite cuando y tiende a 5. 6 de la función 6 menos y con exponente 1 sobre y menos 5. Entonces, esta base, al evaluarla, nos va a dar 1. Pero esto, al evaluarlo, nos da 1 sobre 0. ¿Hacia dónde van las expresiones 1 sobre 0?
Es infinito. Ujú. Entonces, este límite en realidad tiene la forma indeterminada 1 potencia infinito. ¿Verdad? Son de las formas indeterminadas exponenciales. Entonces, como les mencionaba, una de las varias formas de resolver estos límites es que digamos, ok, ese límite que usted quiere es equivalente a decir base E con exponente límite cuando y tiende a 5 del logaritmo natural de 6 menos y con exponente 1 sobre y menos 5. Entonces, ese es como quien dice el primer paso. Introducir la función exponencial y el logaritmo. Introducir estos. Entonces, siempre se va a trabajar con el e potencia ese límite. Ahora, las propiedades de logaritmos, ¿verdad? Aquí, aun cuando hicimos eso, ¿verdad? Este pedacito sigue teniendo la misma forma indeterminada. Eso no ha cambiado. Okay. Pero las propiedades de logaritmos nos permiten agarrar ese exponente y colocarlo multiplicando aquí al logaritmo natural. Entonces, esto se va a convertir en e potencia, límite cuando y tiende a 5, 1 sobre y menos 5 por logaritmo natural de 6 menos y. Entonces, ojo lo que pasa. Ya sabemos que esta fracción evaluada da infinito, pero esto otro evaluado es logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, eso quiere decir que este límite tiene la forma infinito por 0. Jimena, ahí sí vas viendo ya cómo va transformándose en las distintas formas indeterminadas. Sí, como que va cambiando de una en una, digamos. Correcto, va cambiando de una en una. Entonces, ¿qué es el asunto? Cuando ustedes vean esta forma indeterminada, nosotros lo que necesitamos es reescribir ese criterio para crear una sola fracción. Okay. La ventaja es que uno dice, ay, mira, pero es que esa primera parte ya es fracción. Entonces, literalmente, lo que hay que hacer es escribir todo esto como una sola fracción. Y entonces va a venir e potencia, límite cuando y tiende a 5, ¿verdad? Es como pensar, ese logaritmo está sobre un 1 y se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Y va a venir logaritmo natural de 6 menos y entre y menos 5. Y cuando uno lo evalúa, ¿verdad? El numerador es logaritmo natural de 1, que sigue siendo 0, y el denominador es 0. O sea, tenemos la forma 0 sobre 0. En este punto uno dice, bien, ya podemos usar la regla de L'Hopital. Y entonces va a venir e potencia, límite cuando y tiende a 5. Y uno dice, bueno, la derivada de esta función, de ese logaritmo natural, pues va a ser 1 sobre lo que está en el argumento, ¿verdad? Por la derivada de ese argumento, porque ahí hay una regla de la cadena. Y su regla de la cadena da menos 1. Y ahora viene la derivada del denominador, que esto es 1. Entonces ahí ya se aplicó lo que. Fuera de eso, si uno pudiera simplificar algo, simplifica algo de esa expresión. Aquí la simplificación tampoco es nada de otro mundo, pero uno dice, bueno, si pudiéramos simplificar, simplificamos y evaluamos. La ventaja es que aquí ya es factible evaluar de un solo. Entonces, esto es como decir 1 sobre 1 por menos 1 sobre 1.
¿verdad? Y todo eso da -1. Entonces, en realidad este límite es e potencia -1. Entonces, esto es válido como respuesta del ejercicio y está bien. Otra opción es que lo pongamos como 1 sobre e y también es válido como respuesta del ejercicio. Pero es eso. ¿Qué tal todo por ahí? ¿No hay dudas hasta acá? Vamos con lo que sería el último ejercicio. ¿Profe? ¿Sí? Dime. En el ejercicio pasado, digamos, yo tenía que hacer el primer paso o podía saltarme de una vez a la multiplicación. Pasarte de un solo aquí, Ajá. no hay ningún problema. Ah, ok, está Para bien. mí realmente no hay problema. El asunto es que uno diga que no llegaste y pusiste esto, ¿verdad? De un solo, porque uno dice, ¿y cómo rayos llegó a eso? Cosas así. Ah, ok. Ujú. Bien. Vamos con lo que sería este último ejercicio. Ok. Aquí tenemos que evaluar, ¿verdad? Hay funciones trigonométricas ahí involucradas. Cositas bellas, siempre son eso, ¿no? Tangente de pi medios por la izquierda, ¿verdad? Potencia coseno de pi medios. También por la izquierda. ¿Qué pasa con tangente de pi medios por la izquierda? ¿Qué es él? ¿Qué pasa si lo ponen en la calculadora? ¿Qué resultado les da? Y ojo que al tener funciones trigonométricas, si usan la calculadora se debe trabajar en radianes. Cuidado con sus detalles, ¿verdad? ¿Qué les dio tangente de pi medios? ¿Qué representa tangente de pi medios? Porque todavía coseno de pi medios les va a dar 0. Pero ¿qué rayos con tangente? Da error. Da error. ¿Alguno de ustedes sabe por qué da error? Porque la gráfica de tangente tiene asíntota en pi medios. Correcto. Muy bien. Esa hermosa gráfica que viene aquí así. Entonces, todavía pi medios por la izquierda, estamos hablando de que las imágenes se disparan a más infinito. Entonces, conclusión, este límite tiene la forma infinito potencia 0. Otra forma indeterminada. Entonces, una vez más aquí estamos en las formas exponenciales, entonces unas que quedan e potencia, taca, 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 ¿verdad?
de potencia, límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda del logaritmo natural de tangente de x con potencia coseno de x. Y uno dice, ahí, pero este exponente se va a bajar y va a quedar multiplicando el logaritmo natural. Entonces, qué taquito escribir todo eso otra vez. Entonces vamos a bajarlo en ese mismo paso. Borro de ahí. Perdón, ahí se me movió feo la pantalla. Y tenemos esto. Y entonces, al evaluarlo, uno dice, bueno, todavía evaluándolo acá, voy a correr ese infinito potencia cero para acá. Cuando evaluamos este límite, este cero, pero esto es logaritmo natural de infinito. Yo no sé qué, hijo, ¿y qué rayos es logaritmo natural de infinito, verdad? Si uno recurriera a la gráfica, la función logaritmo natural de x, su gráfica tiene esta forma. Y entonces cuando las x son extremadamente grandes, las imágenes respetan ese mismo patrón. Las imágenes también se van para infinito. O sea, conclusión, esto es 0 por infinito. Entonces uno dice, ok, tenemos que crear una única fracción. Pero, a diferencia del ejercicio anterior, uno dice, es que antes teníamos ya una fracción, ¿verdad? Y era nada más como multiplique numerador por numerador, denominador por denominador y ya. ¿Verdad? Pero ahora no es el caso. Entonces uno dice, ¿de dónde rayos me saco yo una fracción? ¿Verdad? Y entonces aquí viene una de las decisiones más importantes. ¿Verdad? Que el asunto aquí va a ser o utilizar un exponente negativo o utilizar una expresión como esta. Entonces, cuando no tenemos fracciones, esto es lo que hacemos, ¿verdad? O exponente negativo lo ponemos como 1 sobre g de x. Ya les voy a explicar por qué es que funciona esto. Voy a ponerlo aquí, no. F entre 1 sobre g de x, o g, ¿verdad? El f, para poder hablar de esta multiplicación de fracciones entre fracciones como extremos por extremos y medios por medios, necesitaríamos aquí un denominador 1 debajo de la función f. Y entonces es un de unos extremos por extremos y medios por medios que nos damos cuenta que esto es lo mismo que f por g. Entonces uno dice, ah, bonita cosa. Por eso es que no lo ponían así. Porque es exactamente lo mismo. Entonces, bajo esa idea, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿a quién considero f y a quién considero g? O sea, me refiero, ¿traslado el coseno para el denominador o traslado el logaritmo natural del tangente para el denominador? Alguna de las dos se tiene que trasladar. Okay. Ustedes tienen la libertad de escoger cualquiera de las dos funciones para pasar al denominador. Y sinceramente la que ustedes les venga en gana. Okay. Pero, ¿verdad? La experiencia le enseña a uno algo. No traslada el logaritmo natural de una composición. Porque entonces las derivadas empiezan a hacerse cada vez más complejas y más complejas y más complejas. Voy a escribir aquí como que harían las dos opciones, ¿verdad? Una opción es dejar el coseno intacto en el numerador y después poner 1 sobre el logaritmo natural de tangente de x. La otra opción es dejar el logaritmo natural tal cual y poner 1 entre coseno de x. Ahora,
quiero que lo mediten, ¿verdad? No dice, ya aquí con esto llegaríamos a la forma indeterminada o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si a mí me toca derivar esta función o esta y esta o esta, ¿verdad? Seamos sinceros, derivar eso es más feo, ¿verdad? Porque además de que tengo un cociente, tengo cadenas. Y uno dice, ¿qué rayos? ¿Verdad? Entonces, estas opciones son las menos viables. Las derivadas se vuelven cositas más difíciles de apreciar. Entonces uno dice, usemos esta. No es que nos vayamos a liberar de las reglas de la cadena, porque igual tenemos una cadena de derivadas de ese logaritmo natural, pero es que la diferencia es que el logaritmo natural ya no está en el denominador. Entonces uno dice, conclusión, nos conviene escribir esto como logaritmo natural de tangente de x entre 1 sobre coseno de x, ¿verdad? Lo chiva de lo que son las funciones trigonométricas, ¿verdad? Es que esto tiene un equivalente. ¿Quién es el equivalente a 1 entre cos? Secante. Secante. Correcto. Y se los pongo así, ¿qué es más lindo derivar? ¿1 entre cos o derivar secante? Uno entre cos, por mi lado, uno entre cos. Ok. No hay ningún problema. Pero ojo una cosa, la derivada de esto es diferente a decir 0 entre menos en, ¿verdad? Porque cuando derives 1 entre cos, no es deriva el numerador y el denominador por aparte. Cuando lo derives tendrías que pensar en lo que es una regla del cociente. ¿Verdad? Entonces, cuidado con esos pequeños detalles. Pero sí, si lo quieres derivar como 1 entre cos, nadie te detiene. El asunto es que apliquen las reglas correctas de derivación que se tienen. Ahora, también, si ustedes lo quieren derivar como 1 entre cos, no hay problema. Si lo quieren derivar como la derivada de secante, tampoco hay ningún problema. O sea, cualquiera de los dos caminos es igual de viable. Yo personalmente, uno dice tantas veces lo he hecho que uno está casi se la termina aprendiendo de memoria, la derivada de secante por tangente. Y entonces viene, esto va a ser potencia límite cuando x tiende pi medios por la izquierda. Y entonces viene la derivada de esta función. Entonces, 1 sobre el argumento multiplicando a la derivada de tangente por la cuestión de la regla de la cadena y da secante al cuadrado. Eso no dice, y hasta ya esa parte de arriba derivada. Viene ahora la derivada sea de 1 entre cos o la derivada de la parte que es secante. Yo lo voy a tomar como secante. Y entonces viene secante por tangente. Si evaluamos aquí, o sea, literalmente tenemos infinito por infinito sobre infinito por infinito. Y uno dice, ¿qué rayos? ¿Verdad? Y uno dice, entonces hay que arreglar el hospital otra vez. Entonces, aquí era donde yo les decía, si uno tiene la oportunidad de simplificar un poco, simplifica. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué vamos a simplificar? Bueno, este secante se va con uno de los que está aquí.
Y extra eso, podríamos pensar en esto 1 sobre 1 para aplicar extremos por extremos y medios por medios. Aquí no, esto es simplificación. Y entonces vendría, voy a hacerlo aquí como si fuera un borrador, más fácil. Secante al cuadrado de x entre tangente, bueno, no, me había cancelado ese cuadrado. Entre tangente de x sobre tangente de x sobre 1 y vendría secante de x sobre tangente al cuadrado de x. Podríamos dejarlo de esta forma porque al evaluarlo tiene la forma infinito sobre infinito y podemos aplicar la regla del L'Hopital. Pero lo chiva de las funciones trigonométricas es que tienen un montón de equivalentes. Entonces, si quisiéramos simplificar esto aún más, tendríamos que esto es 1 sobre coseno de x sobre sen al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Y otra vez, extremos por extremos, medios por medios, queda cos al cuadrado sobre coseno por seno al cuadrado. Se simplifican estos y nos queda coseno de x sobre seno al cuadrado de x. Entonces uno dice, ok, tenemos la simplificación, ¿verdad? Y uno dice, ¿y ahora qué? L'Hopital otra vez, ¿verdad? Pero para poder usar L'Hopital tenemos que asegurarnos que tenemos una forma indeterminada específica. Y cuando lo evaluamos, coseno de pi medios es igual a 0. Y uno dice, ok, vamos bien. Pero sen al cuadrado de pi medios, ¿cuánto da? 1. Correcto. O sea, ese límite es 0 entre 1 y esto es 0. O sea, estamos teniendo el resultado e potencia 0. Y e potencia 0 es 1. Fin del ejercicio. Profe, una pregunta. Dime, Gabriel. ¿Por qué 1 sobre coseno derivado pues, usa la del cociente? Perdón. Porque 1 sobre coseno de x derivado utilizaría ley del cociente. Ok. Vamos a verlo. Ok. El asunto es que esto está escrito como una fracción, ¿verdad? Aquí, pensando en 1 sobre coseno, ¿verdad? Cuando yo lo menciono aquí, 1 sobre coseno como tal no entra dentro de la regla del L'Hopital. 1 entre coseno al evaluarlo es como decir que tengas la forma 1 entre y coseno de eso es 0. O sea, no puedes derivar numerador y denominador como regla del L'Hopital porque no es una forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿verdad? Esa es la primer traba. Entonces, 1 sobre coseno se debe derivar con las reglas de derivación usuales. Ahora, el motivo es que usted puede hacer una combinación con cuestiones de exponentes o verlos de la forma 1 sobre x con reglas de la cadena, pero si uno empieza a derivar, no, si la primera función derivada da 0, por la segunda sin derivar sigue siendo 0, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, la derivada de coseno es menos seno de x entre el denominador al cuadrado. Y eso da sen de x sobre cos cuadrado de x. Ese es el motivo. Esa es la derivada correcta. Ok.
que si uno hace separaciones, ahí es donde obtiene que es secante por tangente. Ahí. Ese es el motivo principalmente. O Sí. la otra opción es ver esto como coseno de x con exponente menos 1, ¿verdad? Y entonces, con reglas de la cadena, baje el exponente, disminúyale un grado por la derivada de la función que está dentro. Y entonces vuelves a obtener esto. Ya sí me queda más claro, muchas gracias. Con mucho gusto, Gabriela. No sé, chicos, ¿alguna otra cosilla que quieran preguntar de este ejercicio? Profe, cuando habíamos bajado el coseno a dividir al logaritmo del tangente, digamos, Ajá. yo no podía bajarlo como coseno a la menos 1. Sí, puedes bajarlo como coseno a la menos 1, pero ojo que no lo debes confundir con una función trigonométrica inversa, ¿verdad? Ah, sí, no. Ujú. Pero sí, podías trabajarlo como coseno con exponente menos 1. Ah, ok. Gracias. Con gusto. ¿Algún otro detalle que quieran preguntar? Sí, profe, ¿puede enseñar el primero del hospital que hicimos un toque, porfa? Sí, claro, con gusto. Aquí está, perdón. Sí, listo, gracias. Con mucho gusto. Pero si no hubieran más consulta, entonces finalizamos la sesión por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, igual, chao. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Chao, gracias, profe. Chao. Profe, Sí, dime. tengo unas preguntas, pero son como generales del examen, digamos. Ok, dime. Esto yo podría como trabajarlo como con un borrador haciendo solo los límites y ya después como poner la respuesta con la E. Cuestiones como esta. Ajá. Sí, sí puedes hacerlo siempre que se indique que es como alguna especie de borrador, ¿verdad? O que estás partiendo, trabajando exclusivamente el límite y haces el proceso, ¿verdad? El cuidado que sí te recomiendo tener, porque son cuestiones que uno como profesor con el tiempo lo ha visto, es que en la emoción o el calor del momento, ¿verdad? Estás trabajando el límite y al final olvidan retomar el E, ¿verdad? Y entonces, en un caso como este ejercicio que se está viendo ahorita en pantalla, llega y dicen que la respuesta al ejercicio es -1, ese límite da -1, y eso sería erróneo, ¿verdad? Entonces, si lo haces así, nada más tener cuidado de retomar la E. Ah, ok. Y ¿qué más era? Ah, que hay un tema que es como digamos, a nosotros nos dijeron que para el examen no vamos a tener que hacer gráficas, ¿Correcto? pero sí tenemos que analizarlas. Ujú. Pero es que era para saber si teníamos que hacer como el cuadro de la gráfica. Que en ese caso, o sea, decirte algo así tan específico del examen, no podría responderte con sí o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De las diferentes opciones que pueden aparecer es
que te den los criterios de las derivadas y que te pidan cuestiones de dónde la derivada es positiva, dónde es negativa, para que hagas la interpretación a monotonía si fuera la primera derivada o a concavidad si fuera la segunda derivada. O que te den más bien la tabla de signos completa, ¿verdad? Y que usted extraiga información de ahí, o que usted tenga que montar esa tabla de signos de la primera y segunda derivada. O sea, Ah, ok. todo ese análisis o te lo van a pedir o te lo dan para que hagas interpretaciones sobre eso. Pero propiamente que hagas el dibujo de una gráfica, eso no te lo van a pedir. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Con mucho gusto. Chao. Hasta luego.